Hoy en la sección de Artistas de Oro te presento 13 curiosidades que no sabías de Mr. Bean. ¡Comencemos! Número 1. La creación de Mr. Bean. Rowan Atkinson originalmente concibió la idea de Mr. Bean cuando estudiaba en la Universidad de Oxford para obtener su maestría en ingeniería eléctrica. Para ser más preciso, la primera aparición de Mr. Bean fue en 1979, pero no bajo el nombre de Mr. Bean, sino bajo el nombre de Robert Bugs. No fue hasta principios de los 80 que finalmente salió a la luz como Mr. Bean. Número 2. Rowan basó a Mr. Bean en un popular personaje de películas francesas llamado Monsieur Hulot de Jacques Tati. Tuve que poner al traductor de Google a decir el nombre, porque yo de francés ni masticado. Pero bueno, este personaje apareció en 6 películas entre 1949 y 1974. Dicho personaje era como Mr. Bean, silencioso y bobo, pero en versión francés. En una entrevista de 2015, Rowan dijo que le encantaban las películas de este personaje y que él fue una gran inspiración que le abrió una ventana a un mundo nuevo que nunca antes había visto. Número 3. Es más famoso que la realeza de Inglaterra. Claramente, Mr. Bean es conocido por el público de todo el mundo. Sin embargo, es posible que te sorprenda lo famoso que es en realidad. En una encuesta de 2015, cuyo objetivo era establecer qué británicos famosos eran más conocidos entre los extranjeros que vivían en el Reino Unido, arrojó algunos resultados sorprendentes. Resulta que Mr. Bean era más conocido que la propia esposa del príncipe William, además de otros miembros de la realeza. Número 4. El nombre completo. Los espectadores casuales de Mr. Bean pueden estar convencidos que la única información real que tienen sobre Mr. Bean es su apellido, pero este no es el caso. En una escena de la película de Mr. Bean de 1997 se puede ver su pasaporte, y se puede ver que el nombre de pila de Mr. Bean es de hecho Mr., lo que formaría su título completo, Mr. Mr. Bean. Es decir, un MR por la abreviación de Mr. y el otro MR es porque su nombre es así, lo que daría Mr. Mr. Bean. Número 5. ¿Por qué Mr. Bean no habla seguido? Una de las características de Mr. Bean es su manera de hablar. Cuando habla es una especie de voz boba y vacilante. Esto se inspiró en parte en la propia dificultad de Rowan. Cuando era niño, Rowan tenía tartamudeo paralizante y lo superó cuando aprendió a usar la actuación como terapia años después. El principal problema de Rowan siempre fue la letra B. Es por eso que Mr. Bean tiene una forma extraña de decir su propio nombre. Y es por esa razón que Mr. Bean casi no habla. Número 6. Su episodio más visto en la TV. Con el público, Mr. Bean fue un éxito inmediato. El episodio de Mr. Bean mejor calificado, al menos en términos de cifras de audiencia de televisión, fue The Trouble with Mr. Bean. Open English. Bueno, ese episodio es en el que el personaje va al dentista y hace un picnic en el parque, donde se enfrenta con una molesta avispa. Emitido el 1 de enero de 1992, el episodio fue visto por más de 18,74 millones de espectadores en el Reino Unido. Pero actualmente esa cifra queda pequeña comparada con las vistas que obtiene su canal oficial de YouTube, además de los millones de vistas de canales no oficiales. Número 7. La serie animada puede haber confirmado los orígenes de donde viene Mr. Bean. En su serie, ¿Mr. Bean es un alienígena? Debido a su naturaleza extraña, en una secuencia parece que Mr. Bean cae a la Tierra bajo la mirada de un rayo de luz. Los fanáticos han especulado durante mucho tiempo que el personaje podría ser un extraterrestre. La serie animada de Mr. Bean puede haber confirmado esa teoría. En un episodio, el dibujo animado de Mr. Bean es transportado a bordo de una nave extraterrestre, donde se encuentra con otros Mr. Bean. Los extraterrestres a bordo de la nave son todos idénticos, con la diferencia de que cada uno tiene un peluche diferente. Para muchos defensores de la teoría alienígena, esto fue una confirmación. Número 8. Richard Curtis tiene otra idea sobre el origen de Mr. Bean.
Richard, el cineasta que co-creó a Mr. Bean junto a Rowan, él no está necesariamente de acuerdo con la hipótesis de que Mr. Bean es un extraterrestre. Otra teoría popular de los fanáticos es que Mr. Bean es de hecho un ángel caído, algo que Richard parece respaldar. En su película de 2013, Love Actually, Richard interpretó al personaje de Rowan como un ángel. Gracias a esto, otros fanáticos apoyan la teoría de que Mr. Bean es un ángel caído. Número 9. La primera película de Mr. Bean se convirtió en una de las producciones británicas más exitosas de la historia en su momento. Solo en el Reino Unido, Bean ganó la impresionante cantidad de 28 millones de dólares. Pero en todo el mundo, la película recaudó un total de 256 millones, con un presupuesto de tan solo 18 millones, demostrando nuevamente el alcance global de Mr. Bean. Además, se convirtió en la primera película en superar los 100 millones de dólares antes de su estreno en Estados Unidos. Número 10. La hija de Mr. Bean. Lily Sastry, antes conocida como Lily Atkinson, es una intérprete por derecho propio que trabaja como cantante y bailarina de burlesque. Ella aparece en la segunda película de Mr. Bean Holiday. El personaje que Lily interpretó en dicha película fue la de Lily at Stereo, donde controlaba la exhibición en la fiesta de la iglesia en la que Mr. Bean gana unas vacaciones al comienzo de la película. Además, Lily apareció en Johnny English Reborn, otra película de su padre. Número 11. En otros países no se llama Mr. Bean. Debido a la barrera del idioma, rara vez los títulos de las películas o programas de televisión hacen una transición fluida del inglés a otro idioma. Mr. Bean se ha exportado a muchos países del mundo, pero no en todos ellos se llama Mr. Bean. En China, por ejemplo, el personaje se conoce como Foolish Bean, mientras tanto en Vietnam se conoce como Sir Bean. En Finlandia su espectáculo se conoce como Nolojen tilanteen mies. y así muchos otros países. Número 12. Su retiro. Mr. Bean ha sido amable con Rowan. Durante 28 años, su creación ha sido enormemente popular, pero nos sorprende escuchar que interpretar al mismo personaje una y otra vez tiene sus límites. Comprensiblemente cansado de interpretar a Mr. Bean, Rowan anunció a finales de 2012 que había terminado de interpretar al personaje, habiendo aparecido como Mr. Bean en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012. Pero en realidad, Mr. Bean no se fue por mucho tiempo. Ya sabes lo que dicen, los actores en realidad nunca se retiran. Desde que Rowan expresó su intención de retirar a Mr. Bean en 2012, no ha podido resistir interpretar al personaje en varias ocasiones. Por ejemplo, Rowan ha seguido prestando su voz a la versión animada de Mr. Bean. Además, ha hecho otras apariciones. Número 13. Hay una película que casi nadie conoce de Mr. Bean. Es probable que no la hayas visto ni oído hablar de esta entrega. Top Funny Comedian, The Movie. Es un derivado de un programa popular chino al estilo de Got Talent. En este programa, Mr. Bean tuvo una película. Hasta la fecha, la película solo se ha estrenado en China. Esperemos que en un futuro se estrene para el resto del mundo. Yo soy Septus, hasta la próxima. Suscríbete y dale like. Y dale like.